Dios les bendiga, hermanos. Nuevamente estamos dando gracias a Dios por la bendición de poder compartir la reflexión del Evangelio este día domingo. Corresponde leer en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, los versículos del 14 al 21. La palabra de Dios dice así: Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Esta es palabra de Dios. Vamos a meditar en este texto con el tema Jesús volvió a Galilea. El texto que tenemos este domingo es la continuación de el pasaje leído anteriormente. Y quisiera que recordáramos que el domingo anterior vimos cómo Jesús inicia su ministerio según la perspectiva de Juan en su evangelio, y lo inicia en unas bodas en Caná de Galilea. Hoy vemos cómo inicia su ministerio desde la perspectiva de Lucas. Y según Lucas, como nos narra en este pasaje, lo inicia en una sinagoga, enseñando, proclamando su mensaje en una sinagoga. Este pasaje asombra a mis hermanos por sus detalles. Yo creo que al leerlo nosotros podemos imaginar a Jesús tomando el libro, que realmente era un rollo, leyendo el texto, luego enrollándolo nuevamente y entregándolo a la persona encargada. Aquí dice en la versión Reina Valera 60, al ministro. Y luego sentarse frente a aquella gente y decir con esa su voz, con esa seguridad: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ahora, los dos evangelios que hemos visto, tanto Juan como Lucas, coinciden en que el ministerio de Jesús se inicia en Galilea. Después de su bautismo, Jesús va a Galilea. Y entonces, en este pasaje, en este relato, que está, como les digo, también elaborado, hay un hecho importante. Jesús está en la sinagoga, como era su costumbre, como judío. Él era un judío que se había criado en una familia que practicaba su fe. Y entonces está en Galilea, que precisamente es una región importante en su ministerio. Ahí se desarrolla buena parte de su ministerio. Hay muchos relatos en el Evangelio alrededor del mar de Galilea. Y desde ahí Jesús también va a iniciar posteriormente su camino hacia Jerusalén. Pero llega a Galilea, dice el texto, impulsado por el Espíritu. Y entonces en este relato no solamente está en Galilea, sino también ubicado en Nazaret.
la ciudad donde él se había criado. Y en ese día de reposo llega a la sinagoga. Lee al profeta Isaías. Tratemos, hermanos, de retener ciertas imágenes en nuestra mente, ciertas palabras, ciertas imágenes, ciertos datos importantes que nos van a permitir entender. Fíjense, está en Galilea, está en Nazaret, es Jesús, el Hijo de Dios, que ahora va a iniciar su ministerio y parte desde esta profecía de Isaías. Los versículos 18 y 19, que son la lectura que él hace del profeta Isaías, se han interpretado, mis hermanos, de formas variadas. Algunos los toman literalmente, otros los alegorizan. Es común usarlos para enfocar ese ministerio de Jesús, ¿verdad? Que va dirigido específicamente a los pobres, a quienes les dará buenas nuevas, a los quebrantados de corazón que van a ser sanados, va a pregonar libertad a los cautivos, va a sanar a los ciegos y también va a poner en libertad a los oprimidos. Un claro resumen, podríamos decir, del ministerio de Jesús. Ahora, si nos enfocamos en el verso 19, donde está precisamente que la conclusión del texto que dice que a predicar el año agradable del Señor. Y es que realmente, mis hermanos, Jesús inicia su ministerio proclamando la buena noticia. Y ese año agradable del Señor es o se refiere al jubileo. Nosotros lo podemos entonces comparar que ese ministerio de Jesús va a ser un ministerio de retribución, de restitución, de liberación para todas las personas que de alguna manera o están quebrantadas de corazón o son cautivos u oprimidos. Es decir, en el jubileo el jubileo era el año de donde las personas recuperaban propiedades que habían tenido que vender en un momento de necesidad, saldaban deudas. Y era un año agradable porque las personas que estaban con esa carga, entonces ellos podían ya tener libertad. Era un año donde la riqueza volvía a redistribuirse. Imaginemos nosotros aquel pueblo de Israel empobrecido, sometido, oprimido, que tenía que vender sus propiedades o pedir préstamos a personas poderosas y ricas que acumulaban, pero que en el año del jubileo volvían a distribuir esa riqueza que ellos habían acumulado entre aquellas personas a quienes realmente les pertenecía. Entonces era el año de donde la igualdad y la libertad tomaban sentido. Y fíjense, hermanos, que Dios es el dueño de la tierra y de todos los recursos que hay en la tierra. Sin embargo, el ser humano se ha apropiado de manera desigual, de manera nada equitativa de la riqueza. Yo creo que no existe un país, una cultura en donde se pueda decir a cabalidad que la riqueza se ha distribuido de manera equitativa. Ahora, los gestos de Jesús que están descritos en los versículos 20 y 21 son muy significativos, llaman la atención y nos preguntamos nosotros por qué dijo esas palabras al frente, ¿verdad? En un momento determinado de la lectura. Cuando él termina su lectura y con su tranquilidad
él enrolla el libro y lo entrega para empezar su enseñanza, porque una de las cosas importantes es que después de la lectura venía la enseñanza. Pero ¿por qué él dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros? Jesús volvió al grupo y va a hablar a ese grupo. Algunos comentaristas hablan de la teología de la palabra, o sea, ese espacio donde la interpretación de la palabra llega a la comunidad, pero no lo hace al frente de todos, sino que lo hace desde el mismo grupo. Y eso es algo muy significativo. Hermanos, nosotros tenemos que leer este pasaje, tomarlo desde el punto de vista de la secuencia del Evangelio como el inicio de su ministerio. Pero nosotros entendemos que aquí el énfasis está en la profecía. Nosotros sabemos que la palabra va a ser importante en el ministerio de Jesús. Cuando Él enseña, cuando Él da sus sermones a la multitud, siempre o casi siempre hace citas del Antiguo Testamento, porque Él viene a confirmar y a darle una nueva interpretación a esa palabra. Nosotros podemos observar que en las lecturas que acompañan al Evangelio este domingo, viene el texto de Nehemías, donde se enfatiza la importancia de aquella lectura de la ley al pueblo que había estado cautivo y por muchos años no había leído la palabra de Dios. Y cómo la reacción del pueblo ante la lectura es de emocionarse, de sentirse conmovido y llorar. Pero Nehemías dice que el gozo del Señor, el gozo de estar ahí leyendo esa palabra y otra vez en su tierra, eso les debe dar fortaleza. También está el Salmo 19, que es también un salmo en donde se exalta la palabra. Y Jesús está precisamente leyendo la palabra, dando ese mensaje de la palabra. ¿Qué nos enseña a nosotros este pasaje? Que realmente nos llama como creyentes, como miembros de una iglesia, a ubicarnos en el sentido de nuestro ministerio. Realmente nuestro compromiso para seguir a Jesús en medio de una comunidad es también un compromiso, mis hermanos, con esas personas quebrantadas, con los pobres, con las personas que están cautivas de cualquier situación en su vida, de cualquier circunstancia, a las personas enfermas. Nosotros nos tenemos que enfocar a atender las necesidades de las personas. Y realmente en este pasaje se repiten algunos verbos, se dicen algunos verbos que indican precisamente las acciones que están inmersas en la misión de Jesús y que por lo mismo también están inmersas en el ministerio o en la misión de la iglesia. Pregonar, sanar, liberar. 3 verbos: pregonar, o sea, predicar, sanar y liberar. Si nosotros enfocamos nada más la proclamación, estamos dejando de lado 2 temas importantes. Así que nosotros tenemos que enfocar nuestra vida como iglesia, mis hermanos, para reflejar la verdad de Dios. Quiero terminar entonces enfatizando que somos como iglesia responsables de la proclamación y construcción del señorío de Dios en la tierra. A eso nos ha enviado el Señor.